Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a recordar que hace 50 años se estrenaba un clásico del cine negro filmado a todo color. Fue en el barrio chino. ¿Qué estuvo haciendo allí? Trabajar para el jefe de policía. ¿Y qué hacía? Lo menos posible. ¿Era eso lo que el jefe de policía aconsejaba a sus hombres? Es lo que se hace en el barrio chino. Seguro que muchos ya sabéis de qué película se trata. También vamos a recordar a una actriz que triunfó en los años 80, pero que luego, poco a poco, fue siendo olvidada. Yo soy Kathleen Turner, diciendo Fair Elections para New York. Y en la sección dedicada al cine de ciencia ficción, hoy tenemos una película española. Pero bueno, básicamente es la historia de un hombre que viaja en el tiempo, y al contrario de otras propuestas en las que un viaje en el tiempo es un viaje a lo desconocido, a otros mundos o a un pasado maravilloso, este hombre solamente viaja 1 hora y pico, con lo cual él y la película se doblan 1 hora y pico hacia atrás y empieza el juego. Sumadle a todo esto nuestro juego de las películas y la charla que Leo Castro ha mantenido con la actriz Ana Fernández, y ya tenemos el programa completo. Así que vamos con él. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. ¿Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida? El aniversario del programa de hoy tendrá lugar el próximo jueves 20 de junio. Ese día se cumplen 50 años del estreno de una de las grandes películas de la historia del cine, Chinatown, de Roman Polanski. Todo comenzó con un libro de historia que cayó en manos del guionista Robert Towne. Saqué de la biblioteca un libro titulado El sur de California, una isla en tierra firme, y en él había un capítulo que fue toda una revelación. Trataba de cómo la ciudad de Los Ángeles había robado básicamente todo el agua del Valle Owens para traerla al Valle de San Fernando y luego incorporó el valle a la ciudad. Así es, la intriga que vemos en la película se basa en la llamada disputa por los derechos del agua del sur de California, que se vivió en Los Ángeles en los años 20 y 30 del siglo pasado. Ustedes nos roban el agua del valle y nos dejan sin pastos. ¡El ganado se muere de hambre! ¿Quién le paga para que nos haga eso, Mulray? ¡Es lo que quisiera saber! Del mismo modo, el personaje, cuyo asesinato da el pistoletazo de salida para la trama, Mulray, se inspira en William Mulholland, el ingeniero responsable de la canalización del agua de Los Ángeles y la persona que dio nombre a la famosa carretera Mulholland Drive. Mire, señor Gitz, o se lleva el agua a Los Ángeles, o se lleva Los Ángeles al agua. ¿Y cómo hará usted eso? Incorporando el valle a nuestra ciudad. Ya ves si es fácil. A partir de estas historias, Robert Towne escribió su guión. Pensé, ¿no sería genial hacer una película de detectives? No sobre los temas que se habían hecho tradicionalmente en el género, sino sobre algo que tienes delante todos los días, como el agua y el poder, y hacer de ello un misterio. El resultado fue uno de los mejores guiones de la historia del cine, que hoy en día se estudia como modelo en seminarios y escuelas de cine. Un guión que mezcla varios temas: crímenes, corrupción política, intereses ocultos. Alguien ha estado vaciando miles de toneladas de agua de los depósitos que abastecen a la ciudad en medio de una gran sequía. Su marido lo descubrió y lo mataron. Un padre y una hija con algunos esqueletos guardados en el armario de la familia. ¿Es que la pone nerviosa que le hable de su padre? No. Sí. Un poco, la verdad. Y la propia historia del detective protagonista que apenas se intuye, pero que vamos vislumbrando en algunas escenas. Aquello que le llevó a abandonar su trabajo de policía. En realidad no te gusta hablar del pasado, ¿no es eso? Le molesta a todo el que haya trabajado allí. ¿Dónde? ¿Dónde ha de ser? En el barrio chino. Traté de evitar que una persona fuera perjudicada.
Y fui yo quien acabó perjudicándola. Había por medio una mujer, ¿verdad? Desde luego. Chinatown, ambientada en los años 30 del siglo XX, cuenta la historia de un detective privado que trabaja en Los Ángeles. Un día le contratan para que investigue un posible adulterio. ¿Cuál es el nombre de pila de su marido? Hollis Mulray. ¿De agua y electricidad? Es el ingeniero jefe. Pero lo que acaba descubriendo no es un adulterio, sino una trama de corrupción. Lo de la presa era un chanchullo. ¿Qué presa? La presa a la que se opuso su marido. Tratan de convencer a Los Ángeles para que se construya, pero el agua no irá a la ciudad, sino que vendrá aquí. ¿Al valle? Presionan a los campesinos para que abandonen sus tierras y se las compran por 4 cuartos. ¿Se imagina usted lo que llegarán a valer estos campos contando con un buen caudal de agua? ¿Y Hollis lo sabía? Por eso lo asesinaron. Chinatown es puro cine negro americano, pero rodada varias décadas después de que ese género viviera su época dorada. A diferencia de las películas de los años 40, no se filmó en blanco y negro como mandaban los cánones, sino en color y en Panavisión, tal y como se rodaba en los años 70, lo que la hace más cercana y realista, sin perder al mismo tiempo los caracteres propios del género. Una intriga con varias vueltas de tuerca, policías, matones, tipos poderosos, un detective privado y una mujer fatal. Para mí significa mala suerte. ¿Por qué? Nunca sabe uno lo que va a ocurrir. Igual que contigo. El productor Robert Evans quería darle a la película un toque europeo que en su opinión la haría más oscura y cínica, y pidió a Roman Polanski que se hiciera cargo de ella. Pero el director no deseaba volver a la ciudad donde 3 años atrás la secta de Charles Manson había asesinado a su mujer, la actriz Sharon Tate. Se decía que todavía cuando viajaba, el director llevaba la ropa interior de su esposa en la maleta. Roman Polanski. El tema era emocionante. El género negro era algo que yo quería hacer desde siempre, pero no me entusiasmaba la idea de volver a Los Ángeles para hacer una película. Así que Bob Evans me dijo, vale, solo ven y dame tu opinión sobre el guión. Así que volé hasta allí, tuvimos una reunión y de repente me fui involucrando cada vez más con el guión hasta que ya no pude dejarlo. Polanski se reservó además un pequeño papel en una de las escenas más recordadas de la película. Es el matón que le da un navajazo en la nariz a Jack Nicholson. Eres muy curiosón, ¿eh? ¿Sabes lo que les pasa a los que meten la nariz donde no deben? ¿Eh? ¿No? ¿No lo adivinas? Pues que la pierden. Oh. La próxima vez te quedarás sin ella. Te la rebanaré y se la echaré a mis peces de colores. ¿Has entendido? Dígale que lo ha entendido, Gittis. Entendido. Buen chico. El director eliminó del guión la voz en off del protagonista para que el público fuera descubriendo las pistas al mismo tiempo que el detective. El estilo que quería darle a la película era el estilo de Raymond Chandler cuando escribe en primera persona. Por lo tanto, quería contar la película subjetivamente, y una de las cosas en las que insistía cuando trabajaba con Bob Town era en que no habría escenas sin Gittis. Así es, Jack Nicholson aparece en todas y cada una de las escenas de la película, y muchas veces la cámara le rueda desde atrás. Lo explicaba el propio actor. Una de las técnicas que usó fue rodar desde detrás del detective, de modo que la historia llega al espectador de una manera natural desde el punto de vista de mi personaje. El guionista Robert Towne había sido compañero de piso de Nicholson y escribió el guión pensando en él. Este negocio requiere una cierta cantidad de sutileza. Con una expresividad más comedida de lo que es habitual en él, el actor muestra las múltiples facetas de su talento. Ternura, valentía, tranquilidad, astucia. Crea un personaje carismático que es a la vez seductor y misterioso, un poco tramposo, pero también honrado. Todo ello en su justa medida y sin perder nunca su sentido del humor. Caramba, ¿qué le ha pasado a usted en la nariz? Me corté al afeitarme. Pues tenga más cuidado, debe de hacerle mucho daño. Solo cuando respiro. El malo de la película, el hombre que representa por sí mismo el dinero sucio y la corrupción, tiene el rostro de un anciano John Huston. Todavía me quedan algunas muelas en la boca y algunos amigos en la ciudad. La simple presencia en la película del director del Halcón Maltés evoca el cine negro. Físicamente daba muy bien el personaje. Le pregunté y sorprendentemente aceptó, así que todos estábamos encantados. Huston tenía una relación complicada por entonces con Nicholson, ya que Jack
Jack había empezado a salir con su hija Angélica, y dada la fama de ligón que tenía el actor, era algo que no le hacía mucha gracia al padre. Por eso el rodaje de esta escena tuvo un especial significado para los dos. ¿Se acuesta usted con ella? Vamos, señor Hitz, no tiene que pensar mucho para acordarse de eso. Si quiere una respuesta a su pregunta, tendré que encargar a uno de mis hombres que me siga la pista. El productor Evans había comprado el guión como vehículo para el lucimiento de Ally McGraw, que por entonces era su esposa, pero esta le abandonó por Steve McQueen y el papel fue a parar a Faye Dunaway, un rostro vinculado por entonces al cine retro gracias a su trabajo en Bonnie y Clyde. Yo no puedo estar con nadie mucho tiempo, señor Gittis. Me resulta muy difícil. La combinación de un director autoritario como Polanski y una actriz problemática como era ella tuvo sus consecuencias, como en esa ocasión en la que el director no le dejaba ir al baño y ella acabó orinando en una taza que luego arrojó a la cara de Polanski. O aquella otra escena que no lograban rodar porque Faye se quejaba una y otra vez de que el director no le ayudaba a entender la motivación del personaje. Solo di tu maldito texto. El salario que te pagan es tu motivación. Al recordar estas cosas parecen terribles, pero no lo eran. Es decir, Faye podía ser toda una fiera, sin duda, pero Roman también, o yo, todos. Es cierto, Polanski también tuvo otra fuerte bronca con Jack Nicholson. ¿Cuál era el motivo de la discusión? ¿De qué se trataba? El actor retrasaba el rodaje yendo y viniendo del plató a su camerino para ver un partido de baloncesto que estaba jugando su equipo, los Lakers, hasta que Polanski se hartó. Así que furioso, agarré el televisor y lo arrojé por la ventana de su caravana. Aún así no se rompió del todo y seguía sonando el partido, pero Jack estaba rojo de ira y comenzó a arrancarse la ropa y a destrozarla. Al final la sangre no llegó al río e hicieron las paces entre risas. Solo puedo decirle que tiene razón y cuando se tiene razón, nada más. Chinatown es una obra maestra porque todos sus elementos se engranan a la perfección. El guión, la dirección, las interpretaciones, la fotografía de Joe Alonso, el vestuario o la dirección artística. Es una película sobre cierta época y todo debe de ser exacto y preciso. Los escenarios, la atmósfera, los detalles, la ropa que lleva la gente. Y por supuesto está también la evocadora banda sonora que creó Jerry Goldsmith. A pesar del título de la película, en el guión no había ninguna escena que transcurriera en Chinatown. El barrio chino representa en la película aquello que ocurre sin que puedas hacer nada. Seguramente usted cree que sabe lo que lleva entre manos, pero en realidad no lo sabe. Es lo que el comisario de distrito solía decirme en el barrio chino. Él era un policía al que despidieron o tuvo que dimitir por involucrarse demasiado a nivel personal en un caso en Chinatown. Eso le da a la historia principal esa especie de eco. Es la idea de que en Chinatown crees saber lo que está pasando, que puedes controlarlo, pero no es así. El nombre de Chinatown pretendía representar esa idea como metáfora. A última hora, no obstante, Polanski decidió que quería rodar la última escena en el barrio chino y cambió el final más o menos feliz que tenía el guión por otro más amargo. Si no recibes noticias mías, ve a buscarme con Duffy al 1712 de Alameda. Antiza, pero eso está en el barrio chino. Sé bien dónde está. Tú haz lo que te digo. Es entonces cuando descubrimos que además de la historia de corrupción del presente, nos han estado contando también la historia de ese pasado oculto del detective que le marcó tanto como para dejar la policía. La conclusión de lo que pasó entonces y lo que ocurre ahora es la misma, y se resume en la famosa frase con la que termina el film. La historia se repite. ¿Quieren hacerle un gran favor a su socio? Llévenlo a su casa. Ven con nosotros. Olvídalo todo. Es el barrio chino. Olvídalo, Jake. Es Chinatown. Precioso. La película fue un éxito de público y consiguió unas críticas inmejorables. Fue nominada a 11 Oscars. En fin, veremos
Veremos qué se puede hacer. Pero aquel fue el año del Padrino segunda parte, y Chinatown solo ganó el premio al mejor guión. Robert escondía el Oscar entre sus piernas cuando íbamos en el coche, porque le daba vergüenza, porque el del guión era el único Oscar que habíamos ganado. Pero todos al final salieron ganando. Polanski consiguió exorcizar sus demonios personales, Faye Dunaway se consagró como actriz, y Jack Nicholson dio el paso definitivo para convertirse en un icono del cine americano. Cuando a uno le dan tanta publicidad, llega a fastidiarle. Hay que reconocer, Jake, que es usted casi una estrella de cine. Y todos ellos juntos nos dejaron como regalo una de las mejores películas de la historia del cine. No es que intentes hacer un clásico, pero esperas que la película viva cierto tiempo, y siempre te planteas todas las películas desde ese punto de vista. Pues bien, este es un caso en el que parece que lo conseguimos. Así os hemos contado Chinatown, y ahora sois vosotros los que tenéis que contarnos a nosotros cuáles son las películas misteriosas de nuestro juego de esta semana. Atención pido, señores, para contar este caso. Aquí en Galicia ha ocurrido con el siglo comenzado. Benito Freire es un hombre, por las ferias buhonero. Guiaba a los caminantes desde un pueblo hasta otro pueblo. Igual que un animalillo salvaje y gracioso. Se está burlando de mí porque no soy una chica culta. No, Sé todo lo que se relaciona con la vida. El nacer, el morir. No conozco el amor. Excepto el que hay que sentir por el prójimo y por nuestro Señor. Pero puedo aprender. I hear the cottonwoods whispering above. Tammy, Tammy, Tammy's in love. The old hooty owl hooty-hoos to the dove. Tammy, Tammy, Tammy's in love. Has dejado morir a 5 personas. Luego has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Dent? Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad, no hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo, para siempre. Pues había de todo esta semana. Para empezar, cine español. Oíamos El romance del ciego, que anunciaba el caso del protagonista de El bosque del lobo, una película dirigida por Pedro Olea en 1971, con un fantástico José Luis López Vázquez en el papel de un buhonero que cometía crímenes creyéndose un lobisome, la versión gallega del hombre lobo. El autor de su música era Antonio Pérez Olea. Después escuchábamos a Debbie Reynolds y a Leslie Nielsen en Tammy, la muchacha salvaje, una película del año 1957 en la que Debbie cantaba también el tema que sonaba tras el diálogo. Y terminábamos con una película ya de este siglo. Christian Bale, con el traje de Batman, y Heath Ledger, con el del Joker, hablaban en El Caballero Oscuro, segunda entrega de la trilogía que Christopher Nolan realizó sobre el hombre murciélago, con música de Hans Zimmer. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Esta semana nos hemos acordado de Kathleen Turner, porque el próximo miércoles cumple 70 años, y hemos pensado en ella porque ha pasado de ser una de las actrices más populares del cine de los años 80 a una estrella totalmente olvidada, y que probablemente mucha gente de las nuevas generaciones ni siquiera conoce.
Nosotros queremos hacerle justicia y recordar su carrera y su historia, una historia que no ha sido nada fácil para ella. En la retina de muchos espectadores veteranos, la imagen que aún sigue grabada de Kathleen Turner es la de su personaje de Fuego en el cuerpo, uno de los más famosos de su carrera, aquella bomba sexual que manejaba a su antojo al pobre William Hurt. Me estás matando, estoy irritado, dolorido. Dolorido, serás cara. Este paso no se levantará. Más hielo, me quemo por dentro. Kathleen Turner brilló como pocas actrices en los años 80, pero su estela se fue apagando en décadas posteriores. Hoy su imagen es la de una mujer con muchos kilos de más y que camina con dificultad debido a los graves problemas de movilidad que sufre debido a una enfermedad que le diagnosticaron a principios de los años 90. Aunque, como ella dice, podía ser peor. Me dijeron que estaría toda mi vida en una silla de ruedas, pero era porque entonces no había los medicamentos que tenemos ahora. Lo que aún conserva es esa voz ronca tan personal que tiene, una voz que hizo que en su día la llamaran la nueva Lauren Bacall, y que con los años se ha ido haciendo aún más grave. Soy una de las 7 mujeres que pueden cantar Old Man River en su tono original. Old Man River, that old man river. Su voz ha sido una de sus armas de trabajo desde siempre, poniéndola al servicio de personajes de animación o haciendo de narradora en películas. Todavía hoy en las entrevistas en televisión le piden que diga aquello de «no soy mala, es que me dibujaron así», que decía Jessica Rabbit y a la que ella puso voz. I'm not bad. I'm just drawn that way. La televisión ha sido también uno de sus refugios en las 2 últimas décadas, interpretando personajes tan sorprendentes como el padre de Chandler Bing en la serie Friends. Cuando hice lo de Friends, estaba representando una obra de teatro en San Francisco. Vinieron a verme y me dijeron, queremos que interpretes al padre de Chandler. Ya sabes, es un hombre que ahora vive como una mujer. Espera, les dije, ¿queréis a una mujer que interprete a un hombre que está interpretando a una mujer? Perfecto, nunca he hecho eso. Kathleen se acepta a sí misma tal y como es ahora, y a los que todavía piensan en ella como aquella sex symbol de los inicios de su carrera, siempre les dice lo mismo. Mi cuerpo ya no es el de Fuego en el cuerpo. Superadlo. Get over it. Y es que su debut cinematográfico en 1981 no pudo ser más espectacular. En Fuego en el cuerpo seducía, engañaba y llevaba a los mismísimos infiernos a William Hurt, elevando al mismo tiempo la temperatura del patio de butacas de los cines. Dame un respiro, tan seguido no. Tú tienes la culpa. Me has hecho insaciable. Nunca lo había deseado tanto. Me recupero en 30 segundos. ¿Estás seguro? No me engañes, ¿eh? La película fue un gran éxito, pero ella rápidamente vio el peligro. La primera vez que la vi con el público me di cuenta de que podía ser una trampa. Y de hecho así fue. Todo lo que me ofrecieron después era exactamente igual a Fuego en el cuerpo. Guión tras guión, todos eran iguales y con el mismo personaje. Una mujer que vuelve loco a un hombre y le obliga a hacer cualquier cosa por ella. Kathleen desechó varias ofertas de trabajo, incluso regresó durante un tiempo a su antiguo empleo de camarera para poder vivir. Al final, después de casi 2 años, aceptó volver al cine, de nuevo haciendo de femme fatale, pero esta vez en un contexto muy diferente, el de la comedia disparatada. La actriz volvió loco de deseo al pobre Steve Martin en Un genio con 2 cerebros. Quiero que nuestra primera noche sea excitante. Yo también. Esto está muy ajustado. Puede que tengas problemas para quitármelo. Creo que deberías destrozarlo. Lo puedo destrozar, me encanta destrozar. ¡Qué bárbaro! No sé si aguantaré hasta que llegue el jueves. ¿Estamos a lunes? Lo sé, pero ahora me duele la cabeza. Sí, era una mujer fatal, pero en una comedia. Era como si me burlara de la mujer fatal. A partir de ese momento, la carrera de Kathleen Turner se disparó.
En los 7 años siguientes protagonizaría 11 películas. Hizo de prostituta junto a Anthony Perkins en La Pasión de China Blue. Tú, criatura, víctima de la noche. Soy el predicador Peter Shane y conozco tu enfermedad. Soy el enviado del Señor para salvarte y librar a la tierra de esta plaga. ¿No me reconoces, hija? Lo siento. Nunca olvido una cara, y menos si me he sentado sobre ella. Después se fue a vivir aventuras en la selva amazónica con Michael Douglas en Tras el Corazón Verde. Perdone, ¿sabe cómo puedo llegar hasta un teléfono? No, señorita, no tengo ni idea. Yo tengo que llegar a Cartagena. ¿Cartagena? Angelito, está usted muy lejos de Cartagena. Me dijeron que este autobús... ¿Quién se lo dijo? El hombre que... Que le apuntaba con una pistola. Por favor, necesito su ayuda. ¿Es mi nuevo oficio? Le pagaré. Gracias a Tras el Corazón Verde ganó su primer Globo de Oro. Con el hijo de Kirk Douglas mostró una química más que evidente y el éxito se repitió al año siguiente con La Joya del Nilo. Michael estaba encantado con ella. Conocemos nuestros respectivos ritmos de actuación. Podemos anticipar lo que va a hacer la otra persona. Y eso es algo que, haciendo comedia, aprecio mucho de ella. Título a título, Kathleen demostraba que se había convertido en una de las actrices preferidas del público. Ganó su segundo Globo de Oro haciendo de asesina a sueldo, a las órdenes de John Huston, en El honor de los Prizzi. Huston pertenecía a una generación que era muy misógina. No me dejaba jugar al póker con él. Decía, las mujeres no juegan al póker. Yo creo que tenía miedo de que le ganara. Fue también una periodista en Interferencias. Volvió a ponérselo difícil a William Hart en El turista accidental y viajó en el tiempo dirigida por Francis Ford Coppola en Peggy Sue se casó. ¿Qué significa todo esto, Peggy Sue? Bueno, señor Merman, resulta que sé que en el futuro no me va a hacer falta el álgebra en lo más mínimo. Y hablo por experiencia. Su papel de esposa divorciada que viaja al pasado de su adolescencia le valió la única nominación al Oscar de su carrera. En 1989 llegó su divorcio con Michael Douglas. Cuando te veo comer, cuando te veo dormir, cuando te tengo delante, me dan ganas de partirte la cara. Venga, párteme la cara. Anda, ¿me quieres partir la cara? En La guerra de los Rose, otra de las películas más representativas de su carrera, los dos se hacían la vida imposible el uno al otro. Hija puta. Cabrón. Zorra. Imbécil. Puta. Maricón. La carrera de Kathleen Turner estaba en lo más alto cuando comenzó un descenso vertiginoso. La actriz había ganado peso y en Detective con medias de seda, en la que hacía de investigadora privada, decidieron utilizarlo. En la primera escena de la película se despertaba e iba a pesarse, y tras ver el resultado le daba una patada a la báscula. Lo cierto es que la película fue un fracaso estrepitoso, el primero de su carrera. Tal vez ya no sé qué clase de detective soy. Tal vez solo soy un barrendero que limpia montones de basura por las calles. Solo que ahora necesito una escoba mayor. A partir de entonces, los personajes de chica sexy se acabaron para ella. Solo le ofrecieron papeles de madre. De madre espía de baja maternal hacía, por ejemplo, en Cuidado con la familia Blue. Búscate a otro para ese trabajito. Os daré una paga extra, el 20% de vuestro salario anual. Le prometí a Jane que no aceptaría ningún trabajo El 50%. hasta que... No te pases. Ahora tenemos una hija. ¿Sabes lo que cuesta una buena guardería? Y de madre hacía también en Los asesinatos de mamá de John Waters, una madre de fachada impecable que escondía en realidad a una asesina en serie que se iba cargando a todos aquellos que molestaban a su familia. Oh, sí. Sí, era un buen hombre. Y un buen profesor. Contusiones, fracturas, numerosos órganos vitales reventados. Oh, ¡qué asco! Su aumento de peso y el descenso de su actividad profesional tenían una explicación. A principios de los años 90 le habían diagnosticado una artritis reumatoide, una enfermedad que le hinchaba, afectaba a sus articulaciones gravemente y le provocaba dolores terribles que debía tratar con corticoides y quimioterapia. Sin embargo, Kathleen decidió llevarlo en secreto.
Incluso dejó que corriera el rumor de que tenía problemas con el alcohol para que su mal no afectara a su carrera. Ellos sí contratarían a una alcohólica porque era algo con lo que estaban acostumbrados a tratar y pensaban que podían controlarlo, pero alguien con una enfermedad que no entendían era algo que les asustaba mucho. Así que si no podía, por ejemplo, sujetar una taza sin temblar o resbalaba de mi mano, ellos pensaban que había estado bebiendo, aunque en realidad era porque mi cuerpo no me permitía sujetarla. Tiempo después caería realmente en el alcohol, víctima de la depresión. No obstante, seguía apareciendo de vez en cuando en el cine con papeles secundarios, como el que interpretó en Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola. A ninguna de mis hijas les faltó amor. Nuestra casa estaba llena de amor. Nunca comprendí por qué. Pero su trabajo en el cine iba de mal en peor. La actriz se refugió cada vez más en el teatro, medio al que había vuelto desde principios de los 90, aunque sabía que cada cierto tiempo debía parar para someterse a una de las numerosas operaciones que sufrió. Durante 8 años, cuando llegaba octubre, sabía que tenía que operarme y pensaba, bueno, así para enero ya podré volver a los escenarios. En las últimas 2 décadas ha hecho poco cine, pero como decíamos al principio, ha trabajado a menudo en televisión, interviniendo en episodios de numerosas series o con personajes fijos, como el de la jefa ninfómana y despiadada que interpretaba en la serie Californication. Me lo pasé genial siendo tan horrible. Vi el primer episodio con mi hija y varias de sus amigas y al terminar ella se volvió hacia mí y me dijo, nunca más vuelvas a hacer eso. Venga ya, le contesté, tienes 22 años, supéralo. En 2019 volvió a juntarse con su viejo amigo Michael Douglas en la segunda y tercera temporada de la serie El Método Kominsky. Hola, exmarido. Hola, exmujer, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, los días sin ti son días resplandecientes llenos de fantasías. ¿Te he dicho alguna vez que cuando nos divorciamos dejó de caérseme el pelo? Me alegro, tu pelo era lo único que valía la pena. ¿Por qué no te ahogué con la almohada cuando tuve ocasión de hacerlo? No tenías cojones. La última vez que la vimos en el cine fue en 2022. Hacía de tía moribunda cuyos sobrinos persiguen su dinero en la comedia Una herencia de muerte. ¿Qué narices queréis? Hemos venido a verte. Nos han dicho que no estabas bien. Claro que no estoy bien. Me estoy muriendo. Ya, y por eso se nos ha ocurrido venir a animarte. ¿Y creéis que veros me va a animar? Ayudad con la bolsa al menos. ¿Esta bolsa? Esa no os aburra. La de la ostomía. Creo que está a punto de reventar. A sus casi 70 años, a Kathleen Turner le cuesta cada vez más actuar debido a los problemas que le causa su enfermedad, que es incurable. No obstante, sigue trabajando. Dirige teatro, participa en podcasts o hace pequeñas apariciones en miniseries de televisión, como Los Fontaneros de la Casa Blanca, y también da clases a jóvenes aspirantes a actores y actrices en la Universidad de Nueva York. Que acepten riesgos, que tomen decisiones, que no quieran ser simplemente estrellas. Eso es algo que sabe muy bien Kathleen Turner, ya que la fama y el éxito van y vienen. Aunque una cosa sí tiene clara, nunca hay que tirar la toalla. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana nos acompaña la actriz Ana Fernández, que acaba de estrenar la película La Bandera, junto a Imanol Arias y Aitor Luna. A Ana Fernández la hemos visto en series de televisión como Los Protegidos o Las Chicas del Cable, y con ella, además de repasar su carrera, hemos hablado de un tema que le preocupa especialmente, los derechos de imagen de los intérpretes. Pero mejor nos lo cuenta ella misma.
Me acuerdo de unos amigos de mis padres que hacían casting y tal, y yo de pequeñita pues era como Ricitos de Oro, entonces dijeron, ay, es tan mona, tan rica, tan tal, que parezca en esta serie. Era un personaje muy chiquitito, no soy ni consciente prácticamente. Yo lo que sí recuerdo era que mi madre, el rodaje era en Barcelona, porque lo dirigía esto Juan Antonio Bardén, y me daba paquetes de chicles Trident, de fresa, que me encantaban, para que yo me portara bien. Entonces me daba el paquete y yo iba comiendo un chicle tras otro para aguantar todas esas horas de rodaje. Lo que pasa es que parece que te molesta que Dora tenga poderes y los utilice. Que no me molesta, me preocupa porque yo a su edad lo pasé muy mal y tú lo sabes. Además, en esa época en la que los horarios de los menores eran terroríficos porque trabajabas igual que un adulto, ¿no? Y ya con los años empezó todo como a equilibrarse y a que hubiera un pogo más de control sobre los menores. Seguidme el rollo, ¿eh? Pero bueno, ¿pero qué vas a hacer? Pues voy a hacer lo que se hace en las películas de misterio. Y luego es cierto que yo, hacer teatros, el disfrazarme, el cantar, el utilizar a mis hermanos pequeños, también tienen que hacer los teatros en casa, o sea, siempre en todas las fiestas familiares yo tenía que darle el espectáculo, era algo que estaba en mí, que me lo pasaba muy bien. Yo seguí estudiando, de hecho yo me hice la selectividad, empecé una carrera. Lo que pasa es que justo en ese momento yo estaba en clases de teatro, entonces estaba en una agencia para sacarme mis 4 durillos. En vez de trabajar de canguro, pues yo me hacía mis fotos de cosas de público, me contrataban y hacía mis fotitos. Y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes. Y en esa misma agencia simplemente les dije que me llamaran también para cosas de casting. Entonces, bueno, pues hice un montón de casting y entonces a partir de ahí, pues después de todos estos casting y cosas de estas, pues salió la oportunidad de mi primera serie de Cuestión de Sexo, ahí tenía 16. Pensaba que no querías una novia lapa. Ay, por eso desapareces toda la noche con Gonzalo, ¿no? ¿No se te ocurrió pensar que a lo mejor te necesitaba? Y me acuerdo que mis padres me decían, si a ti te gusta, fenomenal, pero lo único que te pedimos es que pues hagas tu selectividad, que termines tu bachillerato, que apruebes la selectividad. Si luego quieres empezar una carrera, la empiezas. Esto lo hacemos por tu bien, hija. ¿Y no ha pensado, madre, que a lo mejor se equivoca con lo que es mejor para mí? Y de hecho empecé publicidad y relaciones públicas y hubo un momento que se me fue un poco ya de las manos porque no podía estar estudiando. Yo estudiaba siempre lo contrario, es decir, yo estaba en la universidad y estudiaba los guiones, estaba en plató y estudiaba los exámenes. Entonces no llegaba nunca a estar centrada en lo que tenía que estar centrada. Ser actriz es mi trabajo, o sea, hay gente que es como, es que soy actriz, y entonces soy actriz con todos los ingredientes, entonces tengo que ser una intensa, tengo que pensar de esta manera, tengo que tener esta ideología, tengo que ir... No. Hay 2 maneras de ver la vida. Puedes ver el lado negativo, ponerte a llorar, protestar, o puedes ver el lado divertido, disfrutar, sonreír y tirar hacia adelante. Y ese es el que he elegido yo. Mi ser actriz es un trabajo como podía haber sido, de verdad, publicista en una agencia o historiadora en una universidad. O sea, es lo mismo. Que luego tiene unos extras buenos y unos extras malos, por supuesto, como todos los trabajos. Todo en la vida tiene algo bueno, hasta Madrid, aunque no lo veas. Simplemente lo que pensé fue, coño, que puedo ganar dinero con esto y que puedo mantenerme, y que puedo pagar mi alquiler y que puedo pagar mis recibos y mis cosas con este trabajo, que encima me lo paso muy bien, es muy duro en muchas cosas, pero bueno, de momento me está compensando. O sea, nosotros tenemos una sociedad que es AISG y tenemos los derechos de imagen, pero los tenemos de las plataformas o, en este caso, cadenas que quieren pagar. Además, yo lo viví con la primera serie de Netflix en España. A partir de que llegan las plataformas, esto es un despropósito absoluto. Tiene que haber una solución, algo podremos hacer. Pero mi lucha es esta, o sea, en el sentido de que me parece algo muy importante, porque además veo que con otras profesiones, como por ejemplo es la música, y me parece que lo han hecho muy bien y que se protegen muchísimo, porque además cuando componen hay una serie de derechos de composición, hay una serie de derechos de reproducción, o sea, hay una serie de movidas donde están muy protegidos, se cuidan mucho y sus derechos están ahí y se les paga. Ay, esta canción me encanta, ¿la conoces? Bueno, pues si tienes un mal día te pones esta canción y todos tus males se te pasan. Mira, escucha. Lo nuestro, con todas las plataformas, es un despropósito absoluto donde te hacen firmar textualmente tus derechos universales, es decir, al universo, por toda la eternidad, que te pagan una vez, una cifra ínfima, o sea, que es ridícula, que da vergüenza hasta decirla, y se acabó. Pero es que nadie dice nada, yo no sé si es porque tienen miedo de que ya no les contraten, es que no entiendo por qué. Quería felicitarle por su intervención de la charla de ayer. Gracias. Solo dije lo que pienso. Bueno, lo que pensamos muchas. Da gusto conocer a gente con la que tienes tanto en común y compartes ideas, creencias. Con todos los que hablo están todos igual de indignados y les parece igual de fuerte, tanto representantes como guionistas, como productores, como actores, y no entiendo cómo se nos está haciendo esto. No sé de verdad cómo nos ha echado toda la profesión a la calle. O sea, no lo puedo entender. Tengo tantas cosas que contarte. Tengo miedo a la luz de la oscuridad.
Ahora que no estás siento un calambre y mis ojos se han cansado de llorar. Tú quieres hacerlo a tu manera. Yo quiero llevarte hasta el final. Que me esperes cada día de tormenta, con la lluvia golpeando en el cristal. Yo lo que pasa es que no tengo voz de grillo y coincidió que hace pues unos años cuando mi pareja escribió una canción me dijo la cantamos juntos sin ningún tipo de pretensión. Nunca llegamos a pensar que iba a ser una de las canciones más queridas de los conciertos y de la gente, y entonces yo voy de vez en cuando tocan en algún lugar especial, como la última vez que fue en el Within Center, y decían es que en marzo, en febrero tienes que venir tú y tienes que cantar tú, y yo lo pasé putas, lo pasé fatal, me tomé unas valerianas y subí ahí, pero respeto tanto su trabajo, porque también es muy duro y muy difícil, que no me atrevo a decir que yo soy cantante, porque yo nunca he ido a clases de canto, simplemente que yo soy actriz que interpreto esa canción, la interpreto tal cual está en el disco, porque además es lo que siempre me dicen todos los músicos de grupo, me dicen, es que es acojonante, estamos con los niños y decimos, es que lo está haciendo igual que en el disco, o sea, yo no varío nada. ¿Por qué? Porque soy intérprete. No me pidas que te olvide cuando no voy a olvidarte. No me pidas imposibles de esos que no supe darte. No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero. No me pidas marzo en febrero. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Esta serie dedicada al cine de ciencia ficción está entrando en su recta final y no queríamos que terminara sin incluir en ella al menos una película española. Pero no es fácil elegir una. Se trata de un género que no abunda en las producciones patrias. Pensamos en algún clásico de los años 60 como La hora incógnita o Fata Morgana de Vicente Aranda. También en alguna de las películas que en los 70 y los 80 hizo Juan Piquer, como Viaje al centro de la Tierra o Los nuevos extraterrestres, o en dos títulos importantes de nuestro cine de los años 90, como son Acción mutante de Alex de la Iglesia y Abre los ojos de Alejandro Amenábar. Al final nos hemos decidido por una película ya de este siglo de Nacho Vigalondo, ya que este director ha incidido en la ciencia ficción con varios títulos como Extraterrestre, Colosal o la película que marcó su debut en el cine y de la que os vamos a hablar hoy, Los Cronocrímenes, un film emparentado con otras películas americanas como Regreso al Futuro 2 o Primer, pero a la española. El nombre de Nacho Vigalondo saltó a los medios de comunicación allá por 2005, cuando su corto 7:35 de la mañana fue nominado al Oscar. Estar entre los 5 nominados es darle a tu corto un alcance insospechado, totalmente inusitado y casi absurdo, ¿no? El hecho es que esa nominación le permitió abordar el rodaje de la que iba a ser su ópera prima, Los Cronocrímenes, una historia en la que llevaba trabajando desde que era un adolescente. Es aterrador pensar, cuando empecé a pensar en esta película, pero por ejemplo cuando se supo que estaba nominada al Oscar con un corto y entendí que iba a poder hacer mi película, ya tenía varias versiones del guión acabadas, o sea, ya era mi pequeña obsesión. De todas las ideas que igual estaban dando vueltas, decidí que la película imposible, ¿no? La película que éramos incapaces de imaginar hecha en este país era por la que tenía que luchar. En última instancia es una primera película, es un debut. Yo creo que un debut tiene que ser un acto de libertad y un acto inesperado. En efecto, Los Cronocrímenes es una película de aspecto sencillo y bajo presupuesto. Pocas localizaciones y rodada con tan solo 4 actores, pero complicada y muy innovadora en su argumento. ¿Qué me decías? Han llamado. ¿Quién? No sé, no ha dicho nada, pero me ha salido un contestador muy raro. Serán los obreros. No, hoy es sábado. Pues algún vecino. Pero si nadie tiene nuestro número de teléfono. Carra Elejalde y su mujer Candela Fernández pasan el fin de semana en su chalet de la Sierra. El primer indicio de que algo raro va a suceder es esa llamada. Después, Carra observa con sus prismáticos en el bosque a una chica desnudándose entre los árboles. Cuando decide acercarse al lugar, encuentra a la joven tumbada en el suelo y sin conocimiento.
De repente, un hombre con la cara vendada salta sobre él y le ataca con unas tijeras. Carra huye corriendo y encuentra refugio en un laboratorio de investigación que hay en la zona. Escuche, necesito ayuda. Un hombre me está siguiendo, me quiere matar. Yo he saltado la valla y he entrado. Pero vamos a ver, ¿qué le ha pasado? Me ha herido en el brazo, joder, y he venido corriendo hasta aquí y sí, he visto la puerta cerrada, pero... El hombre de la cara vendada entra en el centro y Carra, por consejo del científico, se esconde en el interior de un extraño aparato. Puedes esconderte ahí. ¿Qué? Mira. Puedo bajar la plataforma hasta una altura y nadie te vería. Nunca se va a imaginar que estés ahí dentro. ¿Y tú? Yo tengo que mover la plataforma desde aquí. Me da tiempo a activarla y meterme contigo. El aparato es en realidad una máquina del tiempo. Cuando unos segundos después el protagonista sale de él, todo ha cambiado. Hoy es 16 de septiembre del año 2006. No puede ser. ¿Qué día es hoy según tú? No sé, pero entré en la cubeta el día 16 ya de noche. Entonces solo has viajado un rato. Pero los viajes en el tiempo, aunque sean cortos, siempre traen consecuencias. De repente, Carra mira con sus prismáticos y se descubre a sí mismo en su casa, hablando con su mujer. Soy yo. Técnicamente no es otra persona, es más bien un reflejo de ti. Te estás mirando en un espejo, solo que ese espejo refleja lo que estabas haciendo pues hace una hora más o menos. A partir de ese momento comienzan una serie de peripecias, a cada cual más rocambolesca, que conducirán inevitablemente hacia un crimen. Lo que no está claro es quién es el asesino, ni tampoco quién es la víctima. Hay alguien ahí afuera, al otro lado del jardín, ha roto la valla. Un hombre con la cara tapada. He bajado corriendo a esconderme. De repente he oído unos pasos por las escaleras. Hay alguien en casa, Héctor. He llamado a la policía. Cuando se estrenó la película, Carra Elejalde decía que había sido uno de los rodajes más duros de su carrera. No veo nada, no sé dónde está. ¡Corre! Yo no estaba fino de la espalda y... Bueno, Nacho, ¿dónde están todas las carreras que me metí? ¿Dónde están? Si corrí 100 kilómetros en la peli solo se vendía. Entonces sí, fue muy físico y además fue para un rodaje muy accidentado, porque tuve muy mala suerte, me picó un bicho, me rompí una costilla. Parecía que era como que el personaje estaba estigmatizado. Bárbara Goenaga es la misteriosa chica del bosque y el propio Nacho Vigalondo interpreta al científico. Yo no debería estar aquí. Normalmente el centro se cierra los fines de semana, pero me apetecía quedarme. Pero el gran protagonista de la película es su guión, un libreto sólido y con un gran trabajo de albañilería detrás. Se trata de un puzzle, como decía Bárbara Goenaga, en el que las piezas van encajando poco a poco. Es como cuando en matemática hay algo, ¿no?, en clase que no lo entiendes y de repente hay 3 segundos que lo pillas, el concepto, pero luego se te escapa otra vez. Es verdad que está tan hilado que cuentas una cosa y salen todas las demás que le vienen, ¿no? A mí no me va a pasar nunca en ninguna peli. ¿De qué va el personaje? Digo, es que si cuento cómo empieza, estoy contando cómo sigue y cómo acaba. El guión de Los cronocrímenes juega a la lógica de las paradojas temporales al estilo del escritor Philip K. Dick. Este eres tú. Esta flecha avanza del pasado al futuro, ¿vale? Pero en este punto entras en la cubeta y viajas al pasado 1 hora y media aproximadamente. Hasta aquí. Te conviertes en algo así como Héctor 2. De tu casa sería Héctor 1. ¿Héctor 1? Héctor 1, tu reflejo en el espejo. ¿Recuerdas? Mira, estás aquí, te estás viendo a ti mismo, pero solo hay una flecha. ¿Cuánto tiempo...? Tu reflejo durará hasta aquí. Aquí el viaje en el tiempo es tratado según el llamado principio de autoconsistencia de Novikov, por el cual se considera que es imposible realizar una acción durante el viaje que cambie el curso temporal. Si viajas al pasado y alteras los acontecimientos y evitas que Héctor 1 entre en la cubeta, acabarás triplicado, lo que seguramente provoque una reacción en cadena de acontecimientos fuera de control. Sin embargo, Nacho Vigalondo consigue que el libre albedrío del personaje protagonista exista y que cuadren las consecuencias de una alteración temporal. ¿Cómo lo hace? Para saberlo tendréis que ver la película. Es una película que no está diseñada para unificar al público, sino que está diseñada para que el público discuta la salida, ¿no? Y para que en cierta manera haya un enfrentamiento, ¿no?, entre espectadores. Yo creo que entendido como algo positivo, ¿no? El rodaje de Los cronocrímenes tuvo lugar en Cantabria y el País Vasco, y como ocurrió la semana pasada con Parque Jurásico, también tuvo su contratiempo. Un fuerte vendaval, como no se había visto en décadas en Cantabria, se llevó por los aires todos los decorados. Estamos unas 40-50 personas en un exterior a las 5 de la madrugada. Se levanta un viento fuerte y el único sitio que hay como refugio es el decorado de tu película.
Entonces hay un momento en el que estás ahí metido, ves tablas volando, oyes ladrillos caer y dices, voy a morir en un decorado de mi película, qué bonito, amigos. O sea, el primer director de cine que va a morir en el escenario, o sea, nunca antes había pasado algo así. Realmente tuvo un ataque de pánico y de glamour a la vez. Terminado el rodaje, la película no encontró distribución en España. Vigalondo llegó a pensar que no se estrenaría nunca, pero sucedió algo que lo cambió todo. Me temo que al final se va a enterar todo el mundo de lo que hemos hecho. Y ese algo fue la presentación de Los Cronocrímenes en el Festival de Cine Fantástico de Austin, en Texas, en octubre de 2007. El giro fundamental de mi vida fue cuando la película se estrenó en el Festival de Austin y ganamos premio del jurado, premio del público y de repente tuvo las mejores críticas aquel año y de repente cerramos distribución internacional y derechos de remake sin que en España se hubiese estrenado ni sin que en España nadie quisiera verla estrenada. Así es, de repente Vigalondo se encontró con que la United Artists quería estrenar la película en los Estados Unidos y Tom Cruise comprar sus derechos para hacer un remake. Lo que les interesó mucho de la película fue el tono que tiene, lo que ellos llaman dramedy, que es drama más comedia, y la gran paradoja que se esconde detrás de la trama. Les pareció muy estimulante, ¿no? Que a estas alturas de repente surja una película que de repente plantea un modelo de historia que parece avanzar en una dirección que en otras películas de viajes en el tiempo no estaba explorada. Con el impulso internacional, la película se estrenó finalmente en España en junio de 2008. Vigalondo fue nominado al Goya como Mejor Director Nobel, pero Los Cronocrímenes pasó sin pena ni gloria por las carteleras españolas. Como ocurre tantas veces, fue el tiempo lo que la convirtió en una película de culto. Nacho Vigalondo se consolidó como director en el cine español con otras películas como Extraterrestre, Open Windows o Colosal, y también como actor en numerosas series y largometrajes. Pero desde entonces los fans de Los Cronocrímenes no han dejado de crecer. Yo hay una cosa que tengo ya que empezar a asumir con mis películas, y es que disfruto muchísimo cómo envejecen. El tiempo trata muy bien lo que hago, pero en el momento tienen ciertas dificultades para llegar a su público. Ahora, por ejemplo, con Cronocrímenes estoy viviendo una época muy dulce, en la que de repente pues, la película está en las listas de las mejores películas de ciencia ficción, las mejores películas españolas, y tampoco puedo dejarme llevar por eso. En cualquier caso, se trata de un título que merece la pena revisar. Una película que mezcla ciencia ficción, terror, humor y suspense, y con unos cuantos giros dignos del mejor thriller. Pero nuestro gran reto era convertir ese galimatías en una película que te tuviese en vilo desde el primer segundo al último. Ese era el gran... Y de ahí venían todas las preocupaciones y de ahí vienen todos los grandes retos de esta película, vamos. Porque en el fondo contar algo que sea complejísimo, eso no es tan difícil. Una curiosidad, antes que en las pantallas españolas, Los Cronocrímenes se estrenó en el aire. Veréis. Vigalondo organizó para la promoción del film un juego interactivo en una página web que resultó todo un éxito con más de 1,5 millones de accesos. Los ganadores eran premiados con un viaje a Canarias y a bordo del avión pudieron asistir al estreno de la película proyectada en una pantalla especial. Con lo cual creo que es la primera película de la historia del cine español que se estrena en aguas internacionales antes que en territorio nacional. No está mal, amigos. Ya tenemos otro titular ahí. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues con Los Cronocrímenes terminamos. Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche, con Mariola Sarrió y Pascual Gozálvez echando una mano en las voces. Hoy cerramos el programa con una versión del tema de los Oompa Loompa, que sonaba en las películas Un mundo de fantasía y Charlie y la fábrica de chocolate. Los que cantan son General, un grupo indie americano de los años 90. Y nada más, hasta la semana que viene. Like the looks of this. Oompa loompa doopity-da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too, like the Oompa Loompa doopity-doo.
don't gain anything. Oompa loompa doompa-dee-da. Given good manners, you will go far. You will live in happiness too, like the Oompa Loompa doompa-dee-doo. Cadena SER. La radio.